Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta. Y hoy tenemos con ustedes una serie de la que frecuentemente hablamos aquí en el canal. Estoy hablando de Le temes a la oscuridad. Pero antes de continuar, quiero pedirles que dejen su like, dejen un comentario y se suscriban si aún no lo hacen. Hay muchas personas que nos ven pero no se han suscrito. Háganlo, ya saben que no les cuesta nada. Así es, y a nosotros sí nos ayuda mucho. Bueno, pues como íbamos platicando, esta serie es una serie que nos gusta mucho. Para mí, por ejemplo, pues fue uno de mis primeros acercamientos al terror. Y fíjense que de hecho nos costó trabajo elegir un episodio para traer al canal. Pero bueno, ya estaremos trayendo algunos otros de nuestros favoritos, que son muchos, son muchísimos. Pero bueno, el día de hoy decidimos elegir y vamos a platicar de la historia de las gafas mágicas. Quédense con nosotros. El sexto episodio, perteneciente a la primera temporada y estrenado el 26 de septiembre de 1992, da lugar a La historia de las gafas mágicas. Es víspera del Día de los Inocentes, que en Canadá se celebra el 1 de abril y es denominado April Fools. Y Kristen le comenta a Gary, el heredero y fundador de la Sociedad de la Medianoche, que los muchachos piensan que sus historias últimamente ya no asustan como solían hacerlo. Gary les cuenta una historia para reivindicarse. Así conocemos a Witz, quien es fanático de la magia y los artículos de broma, y a Betian, su novia desde hace 2 semanas, quien hubiera preferido ir al cine en lugar de estar buscando artículos en la mansión mágica de Sardo, para el April Fools. Witz se lleva un polvo de dendurión y unas gafas de visión de rayos X, pero antes de ello, jugando lanza un hechizo de vudú que lee en un libro, y rocía con el polvo un pequeño lote de aquellas gafas. Betian no cree en la magia, sin embargo, comenzará a ver una misteriosa figura de una mujer toda de negro con un libro, así como también a otros seres también completamente de negro. Esto la aterra, por lo cual irá a ver a Sardo, sin señor y con el acento en la O, para pedir su ayuda. ¿Las gafas le dan visión de rayos X o en realidad ayudan a vislumbrar otra dimensión? Lo que es seguro es que Gary habrá recuperado el respeto y admiración de los otros miembros de la Sociedad de la Medianoche para el final de este increíble episodio. Bueno, y ya que escuchamos más o menos de qué se trata este episodio, me gustaría preguntarte por qué decidiste traerlo para esta ocasión, por qué te gusta, por qué te llama la atención este episodio de las gafas mágicas. Cuéntanos un poco. Bueno, pues básicamente siempre me ha atraído mucho lo que tiene que ver con otras dimensiones. Uh-huh. Creo que todo ese tipo de conceptos son lo más atractivo para mí. Ajá. Y verlo en una serie tan adolescente fue lo primero que me captó, que me llamó la atención. Y la forma en la que fue llevado y trasladado me pareció muy curioso. En primera porque es una mezcla de ficción con ese humor que acostumbraban en esta serie. Uh-huh. Y ver primero que nada a Sardo, con acento en la O, le da un toque especial a ese episodio, ¿sabes? Para los que no saben, bueno, Sardo era este personaje recurrente, ¿no? Salía en varios episodios y era este dueño o encargado de esta tienda de magia y de curiosidades y de artículos de broma, ¿no? Así es, que es un personaje muy, muy especial, ¿eh? Creo que se volvió icónico en la serie. Definitivamente. En sí mismo. Así es. Y bueno, pues este episodio, como te repito, lo que más me llamó la atención fue precisamente eso. El ver que haya más allá de una simple dimensión, ese tipo de preguntas que incluso yo me lo hacía desde niño, de decir, ¿habrá más allá de simplemente lo que vemos? ¿Habrá más dimensiones, mundos paralelos? Quizás no tenía yo el concepto tan construido en mi mente en ese momento, pero ya se hacía esas preguntas. Y cuando vi este episodio en la serie me llamó muchísimo la atención, incluso el simple hecho de que imaginaría la que está formado cada uno de los elementos, que verlos de negro, ver a estas personas que están de negro, con esta vestimenta sin un rostro sin un rostro particular, es lo que me hizo sentir este escalofrío de alguna manera, ¿no? Y realmente fue muy llamativo porque en una serie que es para adolescentes había una construcción muy completa en un episodio que dura si acaso 25 minutos, Sí, ¿no? Claro. Sí, claro, creo que ver estos personajes, justo esto, ¿no? Sin rostro, porque no solo es que estén vestidos de negro, sino que están realmente todos cubiertos de negro. No vemos sus facciones, no vemos ni su sexo, no vemos ni siquiera su tono de piel. Sí se puede intuir, ¿no? De hecho, por la figura, por la silueta. Ajá, la mujer de hecho
creo que tiene falda y se ven sus taconcitos negros, ¿no? También. Sí, creo que sí. Pero no se les ve el rostro y creo que este hecho te daba ese extra de terror, ¿no? De sí, no claro, saber como qué hay vaya ahí. lo inquietante que bien se menciona, ¿no? Y bueno, pues otra particularidad que me llamó mucho la atención en este episodio es el mezclar lo que viene siendo la ciencia ficción, es decir, ver otras dimensiones, por ejemplo, mezclándolo con la magia vudú. Así es. ¿No? Que por cierto me puse a buscar información acerca de este polvo de Dendurión del cual hablan en la serie, en este episodio en específico, y no encontré información de que exista. Es obvio que esto fue una creación, una invención exclusiva de la serie, o de, en este caso del capítulo, pero es curioso porque encontré información de otro tipo de magia que utiliza polvo de diente de león con la creencia de que se puede ver otro mundo mezclado con lo que es estas medusas que son resecadas. Y se mezclan en un polvo, se liberan y de alguna manera pues crea alucinaciones y se dice que lo que puedes ver pues es otra dimensión. Esto que te comento se me hizo muy particular. Originalmente yo sabía que el polvo, por ejemplo, que hacen con las medusas, lo utilizaban antiguamente los ninjas para distraer a los enemigos. Aparentemente este polvo se utilizaba para que se adormecieran. Sí, pero esta mezcla de diente de león y medusa, pues lo que produce son alucinaciones. Y se tenía la creencia de que lo que veías en estas alucinaciones era ver otra dimensión. Muchos hablaban de que esta alucinación tenía referencia con espíritus de otros lugares, pero incluso se hablaban de otros universos paralelos. Son cosas que obviamente la humanidad va construyendo a lo largo de sus distintas culturas, ¿no? Claro. Y bueno, busqué precisamente, como te repito, toda la información que había acerca del famoso polvo de Dendurión que vemos en este episodio. No hay información. Lo más cercano a ello quizás es la etimología de este famoso polvo de Dendurión, que vendría de la raíz etimológica de la dendrita, que tú y yo conocemos un poco como ofrecemos minerales. Y bueno, dendrita viene de la raíz del griego, que significa raíz. Entonces aquí nos dan a entender que pues básicamente es un polvo de raíces mixtas que se liberan en el ambiente. Tengo una pregunta, de hecho, antes de que se me olvide, y es: ¿esto del polvo de diente de león es de diente de verdad de león o de la flor esta de diente de león? De esta raíz de diente de león. La soplas y la que parece algodoncito. Ese tipo de flor era lo que se ocupaba aparentemente junto con otros compuestos que no están nombrados, yo creo que para que no se repitan ese tipo de cosas. Claro. ¿No? Pero bueno, básicamente pues era lo que más marcaba, ¿no? La raíz y la parte de la flor. Y esta medusa resecada y que mezclaban ahí de una manera extraña. Wow, qué increíble. Formas de drogarse tenía el ser humano. Sí, definitivo. Y bueno, pues básicamente eso fue lo que yo encontré, Violeta. Pero muy interesante. Ahora cuéntame tú, ¿por qué tú elegiste este episodio y qué te gustó de él? Claro que sí. Bueno, pues como ya les habíamos dicho al inicio, esta es una serie que siempre rememoramos, ¿no? Y que si ustedes ya nos siguen de hace tiempo, saben que hablamos de ella pues frecuentemente en alguno que otro episodio, para hacer algún comentario, ¿no? Puntual de alguna cosa o de, como en el episodio de tal, de Le Temes, ¿no? Lo que es Le Temes a la Oscuridad y Escalofrío son estas dos series, creo que al menos a mí me marcaron mucho, me tocaron en mi infancia. Antes de platicarles qué me parece este episodio, por qué me gusta tanto, me gustaría platicarles un poco de este contexto en el que yo conocí Le Temes a la Oscuridad. Me parece muy bien. Pues yo conocí Le Temes a la Oscuridad alrededor de mis 7 años, yo creo que tendría para aquel entonces. Y pues bueno, yo tenía que pasar las tardes sola o encargada con alguien, ya que pues mi madre decidió irse a estudiar. Así que bueno, yo llegaba en el transporte escolar alrededor de las 3 de la tarde, comíamos juntas y pues ella se iba, ¿no? Y bueno, una de estas personas múltiples con las que pues desafortunadamente tuve que estar encargada varios años de mi infancia, era una vecina de al lado, del edificio de al lado. Y que bueno, en aquel entonces ella tenía 2 hijos adolescentes, en especial su hijo más chico que iba a la secundaria, era un muchacho de secundaria. Le gustaba mucho esta serie, creo que le gustaba como que este terror, porque también recuerdo haber visto la película de It, de eso. En una de esas, múltiples veces que la programaban en Canal 5, no sé si recuerdas, en los 90s la ponían mucho en la película de It, y ahí la vi en esta casa con este chico, ¿no? Ya veo.
Recuerdo perfectamente este primer episodio que yo vi de Le temes a la oscuridad, que fue el del báculo en forma de serpiente. Uh-huh. No sé si recuerdas que le metían en la boca una bola como de cristal y sí, se claro. ponía roja. Claro. Ese fue el primer episodio que yo conocí de Le temes a la oscuridad. Mira qué interesante. Fíjate que es un recuerdo que lo tengo perfectamente en mi memoria. Recuerdo cómo se quedó grabado en mi mente. Y aquella noche al volver a casa, cuando mamá llegó a recogerme de esta casa de la vecina alrededor de las 10:30 de la noche, mientras intentaba dormir yo pensaba mucho en esta historia, ¿no? En todo lo que vi, pero no tanto con miedo, sino con algo más. Era como esta especie de curiosidad, como un encanto, ¿no? Algo diferente, una sensación distinta y nueva para mí, uh-huh, como de encontrar un mundo mágico, ¿no? Pero aparte de mágico, también peligroso. Creo que Le temes tenía esta característica, ¿no? Como sí, que te mostraba la magia, pero también el peligro que había. Claro, ¿no? Creo que tenía el típico representativo de los cuentos de hadas, ¿no? Que realmente sabemos que los cuentos de hadas no se hacían realmente como lo presenta Disney, que era pues endulzar una historia y contarnos una historia que terminaba siempre con un final feliz. La realidad es que las historias siempre fueron contadas para dar una enseñanza con miedo, con temor para los jóvenes, ¿no? Y en este caso Le temes a la oscuridad, quizás pues la sentiste con esta misma energía, ¿no? Así es, porque siempre trataban como que de advertirte algo, ¿no? Como de no confíes del todo en la gente, ten precaución, también no hagas cosas malas, ¿no? De repente tenían esta moraleja. Tenían el concepto de que siempre hay consecuencias en todo lo que haces. En todo lo que haces, para bien y para mal. Y pues bueno, si bien yo leía mucho, era una niña que también se refugió mucho en los libros y que les platiqué de eso un poco en el Zona de Quimeras de hace unos domingos, que de hecho grabé en casa de mamá, en esta casa en la que pues yo crecí, y les enseñé algunos de mis libros, algunos libros de mi pequeña colección, sobre todo algunos infantiles. Esta serie me mostró este otro mundo, ¿no? Un mundo diferente al de los libros, que también me fascinó totalmente, ¿no? Algo en lo que también me pude refugiar. Y pues bueno, a partir de este punto yo comencé también a ver la serie ya por mí misma, obviamente, ¿no? Cuando no estaba encargada en esta casa. Y bueno, este episodio en particular que trajimos el día de hoy, el de las gafas mágicas, lo vimos en casa de otra vecina, que es de hecho del edificio también de al lado, pero del otro lado, que sería, me parece que el izquierdo. Y bueno, ahí yo no estaba encargada ni nada, sin embargo mamá era muy amiga de esta otra maestra, y bueno, ella tenía en aquel entonces, bueno, todavía tiene a esta niña, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces era una niña de secundaria, al igual que el chico de la otra vecina, y que bueno, también veía Le temes, ¿no? A la oscuridad. Y recuerdo especialmente que este episodio al principio me hizo reír mucho, ¿no? Con esta personalidad de Wits, que es como muy bromista, muy chistosa. Sí, ¿no? es el personaje gracioso, ¿no? El personaje que trata de hacer el chistosito. Exactamente, me daba mucha risa. Y yo creo que de alguna manera, haciendo un poco de referencia, pues todos tenemos un amigo que es así, ¿no? Sí. Creo que sobre todo en la escuela es cuando conocemos al típico bufón de la clase. Así es, exacto. Y aquí nos topamos con este personaje. Obviamente ya como que se exacerba un poco más su personalidad, ¿no? Sí. Ya a un nivel un poco más elevado. Sí. Pero bastante agradable personaje. Es muy agradable. Le da esta ligereza y este saborcito dulcecito, ¿no? Al episodio. Así es. Y pues bueno, también obviamente la incursión del señor Sardó, que es este personaje que les digo recurrente en las historias, sobre todo de Gary, ¿no? Que bueno, seguramente yo creo que estaba influenciado e inspirado por su propio padre, ¿no? Quien justamente poseía esta tienda de magia y artículos de broma, obviamente en la serie, ¿no? Él tenían esta tienda, y que yo creo que se inspiraba en el carácter a lo mejor de su papá o de algún encargado que tenían. Sí, porque él tiene un carácter tienda, ¿no? muy diferente. Muy diferente. Se ve muy serio, de hecho se ve muy adulto para ser un adolescente. Es que de hecho Gary es el mayor, ¿no? Es el mayor y es el heredero. Ya después lo veríamos en la película, ¿no? En la película de Le temes a la oscuridad.
también ya, yo creo que ya es de 2000, ¿no? Posiblemente. Sí. Son 4 episodios, básicamente. Sí, son 4 episodios, básicamente. Está muy buena, se las recomendamos. Se las voy a dejar aquí en caja de descripción. Y de hecho está aquí en YouTube, ¿verdad? Sí, de hecho tenemos pueden ver ahí. Casi todos los episodios aquí en YouTube. Así Hay quien antes ya los había subido, ahora ya los han resubido otros canales. Pero sí. Creo que el principal es de Valeria Koronofo, ¿no? Que no sabemos quién sea, pero agradecimientos, porque... Sí, heroína sin capa. Sí, la verdad, híjole. Sí, porque hay que ser muy francos. Series así, que para empezar son noventeras, pues ya no las suben con una buena calidad. He visto episodios de otras series de esa misma época con una pésima calidad, obviamente no están bien tratados. Estos episodios están muy bien, se disfrutan perfectamente, tienen un audio impecable. Y en latino, ¿no? Porque también por ahí hay alguno que otro episodio en castellano, pero la mayoría... ¿Por qué ponen títulos tan malos? Pero bueno, pero la verdad es que sí, la verdad es que ustedes pueden disfrutar de esta serie. No importa si son muy adultos o muy jóvenes, la ventaja que tiene este tipo de series es que nos permite remontarnos a nuestra imaginación. Sí. Y hay episodios que sí son un poco más tenebrosos quizás, algunos menos, tenemos que ver también ser un poco flexibles realmente. Claro, pero repito, para hacer una serie adolescente, una serie que solamente cada episodio duraba 25 minutos, ¿no? Sí. Te contaban una historia muy interesante, muy buena, y cada quien tendrá sus favoritos, ¿no? Sí, totalmente. Cada quien tendrá sus favoritos o su temática favorita. Por ejemplo, de las gafas mágicas definitivamente es algo en lo que coincidimos tú y yo, ¿no? Sí, totalmente, por eso la elegimos, ¿no? Como la indicada para traerla el día de hoy, y que justamente aparte de traerme este saborcito y darme risa con la personalidad de Wits, también tenía estas imágenes, pues, francamente aterradoras, ¿no? Sí, esas esta imágenes gente sin rostro, cara sí. Creo que siempre me ha dado miedo justo esto, ¿no? Las máscaras, esto de no saber qué hay detrás, o caras sin expresión. Como los maniquíes de las tiendas de ropa. Aterran, sí, fíjate que a mí también. Fíjate que yo recuerdo un episodio de La Dimensión Desconocida, también me trae esos recuerdos. Ajá. Y sí, aquello que no tiene rostro te lleva a una sensación incómoda. Totalmente. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues como muchos de ustedes saben, estuve en casa de mamá y claro que sí, decidí hacerle un collar y llevárselo de regalo. Debido a que le gustan mucho los tonos naranjas, cafés, este tipo de paleta de colores, decidí hacerle este collar. Está hecho en tumbaga con ágata cornalina, tiene aventurina café y como piedra principal una hermosa obsidiana dorada. Chequen ese brillo. ¿Qué opinan? Parece que le gustó. Seguimos con el programa. Así es, pues esta gente sin cara, ¿no? Y completamente de negro, que ve Betty Ann con las gafas, ¿no? Es ella la que se pone las gafas y empieza a ver esta gente. Dice, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué estoy viendo esto? Porque de hecho, Wits no los ve, ¿no? Él se pone igual las gafas. Se pone las gafas, pero en el momento en el que voltea a ver, ya no están ahí. Es porque pues estas entidades se están moviendo, no quedan estáticas, pero ella sí las llega a ver. Es una coincidencia que ella se los pone y voltea exactamente al lado en el que en ese momento está ese personaje. Es correcto. Y fíjate que en especial recuerdo estos ojos enormes que se ven en la parte de arriba cuando están intentando cerrar la ventana, cerrar el portal. Claro. Ajá. Y creo que es en sí un gran episodio, ¿no? Tiene estas muchas vertientes, como siempre, o la mayoría de estos episodios tenían pues algo de humor, obviamente el terror, que era la temática y el punto principal de esta serie, ¿no? En este caso pues la temática de universos paralelos, que como bien mencionabas te encanta, y que fíjate que a mí también me gusta mucho, sin embargo tardé tiempo en retomarla, creo que por ejemplo este episodio cuando lo vi en aquella tarde noche en casa de la otra vecina, en compañía de esta niña, que pues bueno, eran más grandes que yo considerablemente, ¿no? Yo tendría 7 años. Cuando vi este episodio yo creo que ya tendría 8. Recuerdo mucho esta época porque fue cuando hice mi primera comunión. Y estos niños pues ya eran de 12, 13 años, ¿no? Pero compartíamos este gusto en común y me acuerdo mucho que me encantó esta temática de universos paralelos, pero tardé muchísimos años en retomarla y darme cuenta que realmente me encanta, ¿no?
Sí. Creo que esto lo hice justo gracias a ti, que me pusiste muchas películas, ¿no? Desde esta... Sí, son muy... A mí me Yo era reacia, ¿te acuerdas? Que te decía, ay, es que la ciencia ficción de eso no me encanta. Depende, depende cómo la cuenten. Fíjate que, por ejemplo, creo que en el caso de la ciencia ficción, depende mucho cómo se cuente, cómo se narra una historia. Creo que cualquier historia puede ser aburrida, aunque tenga una buena historia. Una mala narrativa te va a tirar todo, y al revés, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con universos paralelos, pues va a depender. Hemos visto películas como Triangle o Coherence, por ejemplo, que son películas que realmente te hacen estallar la mente, ¿no? O viendo series como Dark, que te llevan ese tipo... Puro peso pesado mencionaste. Así es, claro, y de las cuales vamos a hablar más adelante, pero realmente nosotros pues hemos disfrutado este tipo de películas, pero si no las disfrutas de principio, si no te ensalzas en toda esta temática, si no te dejas atrapar, es muy difícil que te guste, porque, igual que el tema de ovnis, ¿no? Por ejemplo, que es un tema también que no te gusta tanto. Va a depender mucho de qué tanto te atraiga el tema. Yo, por ejemplo, siempre he estado muy atraído por esas temáticas de abducciones, por esas temáticas de universos paralelos, ¿no? Esto desde el punto de vista de que al leer cómics, obviamente, pues a mí me atraían, ¿no? Las posibilidades. Entonces, bueno. Creo que a partir de este punto, que yo creo que fue en la pandemia, ¿no? Cuando empezamos a ver como que mucho estas películas con esta temática, lo que fue Coherence, Triangle, etcétera, muchísimas. Frequency también. Ah, claro, ¿no? Esa es un poco más suave y más dinámica en muchos aspectos. Aparte más sentimental, ¿no? Sí, claro, es más emotiva. Muy emotiva, exacto. Mucho más emotiva. Exacto, pero bueno, de ahí, o sea, me ha encantado ver este tipo de temáticas en muchísimas producciones, ¿no? Desde las típicas películas, les digo, hasta cosas también de humor ácido como lo es Rick y Morty, que claro. Híjole, Rick y Morty a mí me ha ayudado también mucho con mi depresión, es genial, es genial. Yo creo que llega a un nihilismo y a un absurdo tan grande que en el que ya no importa, ¿no? A cuántos tus elimines, etcétera, siempre puedes ir a otro universo donde hay otro y donde hay otras circunstancias, claro. ¿no? Es una locura tan divertida que, híjole, también me encanta. Pero bueno, pues volviendo a lo que es este episodio, que creo que ya nos fuimos ahí a todo este universo, ¿no? de la ciencia ficción. Fíjate que, por ejemplo, hoy en día que la hemos vuelto a ver esta serie con cierta frecuencia, ¿no? Creo que obviamente pues la veo con mucha nostalgia, recuerdo mucho a esta niña, ¿no? Que se sentía sola y que justamente series como esta pues eran mi compañía y me ayudaban a soñar más allá de esa realidad que me desagradaba, ¿no? Pero bueno, hoy en día también la veo un tanto diferente. Fíjate que me encantan estos pequeños efectos especiales que utilizaban en los episodios, este humo que ponían, ¿no? Muy místico, estos sonidos como de campanitas. Claro. Estos pequeños efectos especiales eran muy mágicos. No sé tú qué opinarás. A mí me gusta, creo que tenemos una opinión quizás desde otro punto de vista. Sí, a ver, cuéntame, ¿qué piensas tú? A mí lo que me gusta, también, por ejemplo, de ver esta serie es recordar la moda de finales de los 80s y principios de los 90s, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho ver los juguetes que había en aquel entonces, detalles que eran un poco más de la época, con algunos conviví, algunos únicamente los conocí en series. Ajá. Y por ejemplo, las gafas mágicas que vemos ahí, pues era muy típica de verlas en las series norteamericanas, ¿no? Aquí en México yo no recuerdo haber visto esas gafas con hologramas, pero me acuerdo mucho que había lentes aquí que llegaron ya en los 90s donde había un holograma de una calaverita y te movías. Así y se veía ese tipo de cosas. Muy típicos de los era muy noventero. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de ver estas series, por ejemplo, es que me hace recordar esos buenos momentos. Hay algo muy curioso. Fíjate que a pesar de que son series que son para adolescentes, vuelvo yo a lo mismo, son incluso mejores que películas que hemos visto hoy en día que duran hora y media, Totalmente. ¿sabes? Tenían una imaginación y una creatividad muy particular. Sí, o sea, pensándolo un poco más a detalle, digo, bueno, hemos visto películas últimamente y digo, pues no, es increíble que un episodio de Le temes a la oscuridad le gane a esto, claro, ¿no? Podría ser mucho más oscuro, se podría explotar mucho más, pero el episodio en sí, o la idea de la que nace en sí, ya nos habla de algo que tenía
una particularidad, ¿no? En las escrituras de los guiones. Sí, totalmente. En este episodio en particular me gusta mucho también estas luces de colores que daban efecto justo de las gafas holográficas que mencionas. Y sí, yo recuerdo mucho también que salieron estas gafas de papel que tenía un ojito de un color rojo y el otro azul. Para ver según 3D. En 3D, ¿no? Ajá, claro. Según yo nunca funcionaron, ¿ustedes los recuerdan? Sí, estaban bien de moda esas cosas, ¿no? Déjenos en comentarios, creo que salían en los chetos, ¿no? No sé si era de eso. No recuerdo ya, pero bueno, según yo nunca sirvieron, ¿no? No sé, ustedes si a ustedes sí les funcionaban, pues recuérdenlo dejando un comentario acerca de esto. Pero pues bueno, me encanta también que Wits me sigue causando esta misma gracia, ¿no? Sigo viendo el episodio y me da risa como la primera vez que lo vi, ¿no? Su actitud y su forma de ser. Pero fíjate que sobre todo, y yo creo que vas a coincidir a lo mejor aquí sí conmigo, hay algo que ha cambiado radicalmente en mí y es ver en este episodio y en algunos otros a Sardo. Con acento en la O. Con acento en la O y sin señor. Fíjate que ver hoy en día a Sardo y jamás me hubiera imaginado que un día me identificaría con él, ¿no? O sea, jamás me imaginé eso. Pues es pensar... Eso pasa. Sí, es cuando te das cuenta que la edad te ha llegado, ¿no? Pensar que hoy en día también pienso, es sin señora, ¿no? Cuando alguien de repente me dice, gracias señora o algo, que estas primeras veces en las que te dicen señora como que, ¿no? Se te para el corazón un segundo, ya saben. Y que igualmente yo creo que de verme en una situación de estas, obviamente le diría a los extraterrestres o a los seres de otra dimensión, llévense a los niños, ¿no? A mí déjenme en paz. Sí, me acuerdo, ¿no? Esa parte está muy buena. Es una parte muy, muy graciosa. O también esta poca paciencia, ¿no? Para vender sus productos, como cuando les dice... también, claro, siempre promociona su vómito de broma y creo que nunca lo vende. No, de hecho nunca, creo que nada más una vez aparece en la serie. Alguien lo compró, ¿verdad? Hay que ser muy claros, este episodio de las gafas mágicas, creo que fue la última aparición que Sardo tuvo. ¿De verdad? Sí, al quedar atrapado en este otro universo, creo que aparentemente ahí ya desapareció Sardo no me digas. De los demás cuentos. Sí, creo que fue el último episodio. Quizás estoy equivocado, ya lo veremos más adelante en los shorts. Sí. Pero según yo leí, este fue el episodio donde Sardo desaparece completamente. Sobre todo porque creo que la veíamos pues, como los iban poniendo en Canal 5, ¿no? No necesariamente en el orden en el que iba. Claro. Sí, pero bueno, como te decía, me da mucha risa cómo busca vender sus productos, ¿no? Y se desespera de repente y les dice, compren algo o despídanse, ¿no? Sí. Me da mucha risa, creo que me identifico mucho. Sí, me da ganas de decir eso a veces a la gente. Así es. Y pues en fin, un episodio que le tengo mucho cariño y que se ha quedado en mi mente, al igual que con muchos otros más. Ok, perfecto. A mí también me gusta mucho este episodio. Así es. Le temes a la oscuridad es una serie canadiense de terror dirigida a un público infantil. Fue creada por DJ McHale y Ned Candle y producida por Cookie Jar Entertainment para Nickelodeon. Tuvo un periodo de 1991 hasta 1996 y otro de 1999 y 2000. Igualmente hubo un reboot en 2019 con 3 episodios. ¿Y tú también recuerdas al nerd Gary, la intrépida Kiki, el bromista Tucker y demás compañía alrededor de la fogata con ese misterioso polvo que hacía crepitar las llamas? Pero bueno, yo ya les platiqué cómo conocí esta serie porque es algo que me marcó mucho y que lo recuerdo muy, muy intensamente, ¿no? Estos primeros acercamientos al terror. Pero me gustaría saber cómo la conociste tú, si recuerdas tú también, al igual que yo, cuál fue el primer episodio que viste, o más o menos... ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo la conocí cuando yo regresaba de la secundaria por la tarde, no quise hacer la tarea como era mi costumbre, yo fui un chico que no acostumbraba a hacer sus tareas realmente. Ok. Y tenía ganas de flojear ese día. Entonces, bueno, pues estaba solo en casa, encendí la televisión, eran como las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y pues ya ahí empecé a ver este episodio. El episodio que yo vi es uno que era de ovnis. Uno que era de alienígenas, fue el que vimos recientemente. ¿Cómo se llamaba? ¿El del piso 13? El piso 13 fue el que vi. Ese es de mis favoritos. Sí. Me capturó, me atrapó, me llamó la atención. Sí, fue el primero que yo vi. Realmente no me llamaba tanto la atención, te voy a ser sincero.
durante aquella época pues quería ver películas o cosas un poco más aterradoras, más tenebrosas. Sí. Pero realmente le quise dar la oportunidad a la serie y fíjate que me gustó bastante. Me llamó mucho la atención ver que cada episodio era una temática diferente, sí. ver que cada episodio tenía distintos panoramas, distintas formas de ser contada. Algunos hacían un poco de énfasis en ciertas temáticas un poco más relacionadas con la adolescencia, sí. Otros más con la infancia, pero todas hacían un terror diferente. Sí. Y de ahí me fue atrapando. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, yo había visto Cuentos desde la Cripta, ¿no? Que ya era un poco más tenebrosa, era una serie más adulta. Más adulta, sí. Sí, y yo me había quedado con ese tipo de ideas. Obviamente yo no tenía por qué haber visto ese tipo de series, pero sin embargo yo las conocía muy bien de niño. Es que pasaba en un horario todavía adecuado para que niños lo vieran, ¿no? Pues técnicamente no, hay que ser muy claros, el horario... Salía como las 8, 9. No. Mira, yo recuerdo que esta serie del Guardián de la Cripta, de Cuentos desde la Cripta, salía en el Canal 4, al menos a mí me tocó verla ahí en Canal 4, alrededor de las 8 o 9 de la noche. Ok, bueno, normalmente esta serie se transmitía alrededor de las 10 de la noche. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque después de las 9 de la noche, aquí en México ya no se consideraba un horario familiar. Ajá. Y veíamos este tipo de series ya un poco más adultas. Obviamente, por ejemplo, en la mañana era una temática que era para toda la familia. Sí. En las tardes era infantil y adolescentes. Y ya alrededor de las 8 de la noche, adolescentes y adultos. Ahí aquí en México, por ejemplo, es donde se transmitían series, animaciones incluso un poquito más adultas y demás. Después, durante mediados de los 90s, no sé cómo se descontroló un poco cómo manejaban las televisoras aquí en México ciertos programas, pero se cambiaron los horarios. Sin embargo, por ejemplo, Cuentos desde la Cripta pues era más adulta y era un horario en el que ya técnicamente un niño no tendría por qué estarla viendo, ¿verdad? En la cama, ya durmiendo. A esas horas no tenía. Pero aquí en México pues sabemos perfectamente que en la América Latina nos vale gorro. Sí, ¿no? Y aparte los contextos familiares, como les digo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues estaba sola o encargada. Muchos papás trabajaban. Sí, en México siempre ha sido eso, ¿eh? En México muchos padres pues trabajaban para poder sostener la casa. No necesariamente había una supervisión adulta, ¿no? Para ver la televisión. Yo creo que en las televisiones seguían los rangos, pero realmente pues es bien sabido que nosotros no íbamos a seguir específicamente un horario tan estricto, ¿no? No es y como menos en Japón. Si no había papás ahí cerca, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Era un contexto, yo creo que sigue siéndolo, nada más que bueno, ahora la televisión ha perdido su época de fama y gloria, como el niño come gusanos de los Simpson, pues ya se acabó, ¿no? Ahora son las redes sociales. Pero bueno, nosotros los millennials que nos tocó todavía esto, se podía ver la tele a horarios indefinidos, ¿no? Retomando cómo conocí esta serie, pues fue viendo este episodio, el episodio 13 precisamente, y lo que más me capturó precisamente fue el final, ¿no? Este final en el que vemos a esta chica sin rostro. Ay, y pues igualmente me atrapan, ¿no? Me llaman la atención un poco todo lo que tiene que ver con los ovnis, todo lo que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y ver al final estos sin rostro, por ejemplo, se me hizo atractivo, se me hizo más llamativo, no me dio miedo, pero sí me hizo muy llamativo. Y le di oportunidad a la serie y poco a poco la fui conociendo. Obviamente la que a mí me llamaba más la atención antes que Le Temes era Escalofríos. Por ejemplo, Escalofríos, que es una serie muy similar a Le Temes a la Oscuridad, para mí tenía muchas veces temáticas un poco más siniestras y oscuras. Sí, era un poquito, tenía un sabor muy diferente, un poquito más terrorífico quizás, ¿no? Sí, a mí también me gustaba mucho Escalofríos. Y por cierto, por ahí les mostré mi libro de Goosebumps, de R.L. Stein, que ahí está en casa de mamá, porque sí también me gustaba mucho esta serie. Pero bueno, me gustaría preguntarte ¿cuál sería tu top 3 de los episodios, ya sean más memorables o tus favoritos de esta serie que tú recuerdes que te gustan más? Pues hay muchísimos. Evidentemente el piso 13 me gusta mucho. Sí. ¿no? Es uno de los episodios que más recuerdo, sobre todo por esa temática, te digo, de interespecies, de ovnis, de seres alienígenas que conviven entre nosotros, porque es lo que te dan a entender en ese episodio. Ajá. Por ejemplo, de las gafas mágicas, que tiene que ver con estas otras dimensiones. Y hay otro episodio, por ejemplo, donde no recuerdo el título del episodio, pero es donde creo que están haciendo ejercicio en campo o algo así. Ajá. Y su hermano se convierte en un árbol.
No sé caray, si te acuerdas. ese no lo recuerdo, Sí, sí, creo que le entregó a su hermano o algo así. Beben de una fuente y poco después se convierte en un árbol. Sí, creo que sí. Me recuerda un poquitito al Libro de Piedra en ciertos aspectos, ¿eh? Sí, creo que sí recuerdo cuál. Igual voy a estarlo buscando posteriormente en edición y les pondré imágenes. Sí, si es que no recuerdo el título de ese episodio, pero me gusta mucho. Sí, es bueno. Y fíjate que también otro episodio que a lo mejor es un poquito, ¿cómo decirlo? Es una mezcla entre un terror infantil y quizás un terror más adulto. Este episodio donde una niña se pierde en una casa y la niña que llega pues de vacaciones ahí se da cuenta que su amiguita está en una casa de muñecas. Eso me encanta también. Donde la vemos como una muñeca de porcelana, ¿no? Ya a punto de convertirse completamente en una muñeca. Su mano cómo se le desprende, ¿no? Esa parte me encanta cómo se va transformando en muñeca, en porcelana tal cual. Sí, me encanta. Y fíjate que me recuerda un poco la parte de la película de las brujas donde narran la historia de la niña que es atrapada en el cuadro. Sí, qué genial. Creo que por eso me gustaba. Porque creo que una semana antes de ver este episodio yo había visto la película de las brujas. De las brujas. Y me acuerdo mucho de esa parte del cuento, ¿no? En el que dice, no, pues la niña envejecía en el cuadro. Sí. O sea, todo ese tipo de iba detalles. cambiando de lugar, ¿no? Iba cambiando de lugar en el cuadro. Todo ese tipo de cosas. Y me acordé mucho y creo que por eso me llamó mucho la atención este episodio. Ok. Mi pequeño top de episodios que me gustaron. Pero tú, Violetita, tienes tu top, ¿no? Claro que sí, fíjate que, híjole, es difícil porque sí tengo muchos episodios tanto que me gustan como que fueron memorables para mí en su época, la primera vez que los vi. Pero fíjate que tendría definitivamente que estar el de Zibo, el payaso. Ah, claro, el payaso. Ese episodio, híjole, me encanta. Aunque no vemos como tal al payaso que está acosando y acechando al niño que le quita la nariz. Híjole, todos esos efectos, ¿no? El pudín en el piso tirado y con la Z y el nombre de Zibo, ¿no? Sí. El humo del habano, todos estos detalles me encantaban. Obviamente de las gafas se me quedó muy en la mente. El del amo del pinball, híjole, el amo del pinball, es cierto. Me encanta, cierto, ¿no? Ese definitivamente es de mis favoritos. Y sí, el del piso 13, mira, chulada, yo adoro ese episodio. Que me da muchas vibes de Liquid Sky, que hace poco que lo estábamos viendo y te platicaba justamente, ¿no? Que estos soniditos de sintetizador, la estética de los tres personajes, pues que son extraterrestres, con su traje humano y el vestuario, todos los peinados. A mí me recuerda un poco a los supersónicos, te soy sincero, Un poco sí también, claro. Claro, muy Liquid Skyoso para mí, que por cierto esa película la tenemos que traer, me encanta el Liquid Sky. A Sheraton no le gusta tanto, no soy tan fan de esta película, francamente. Pero definitivamente de hecho, haciendo un pequeño paréntesis, mencionabas que esta película o la amas o la odias. Yo soy de los que la odian, definitivamente. Yo soy de los que la odian. No Tú eres de la que la ama. Eso sí. Así es. Vale la pena igual mencionar este hecho de que conforme los niños iban creciendo, los niños de la fogata, de la sociedad de la medianoche, sus historias también iban creciendo con ellos, ¿no? Sí, de hecho, Yo recuerdo muchos episodios donde ya los personajes tienen edad para conducir, por ejemplo, ya salen con la novia, pero ya en un plano un poquito más serio, ¿no? No como en este episodio que dice, llevamos 2 semanas de noviecitos, ¿no? Sí, claro. Que se nota que son noviecitos, pues obviamente, más como amiguitos, ¿no? Que como tal una noviecita. Sin embargo, fíjate que a pesar de esto y de que las historias siguen siendo buenas, para mí sí las más memorables son de estas primeras temporadas, ¿no? Son las que a mí más me gustan, y las que más recuerdo y las que más ingeniosas también se me hacen. Las demás siento que, fíjate que también de repente le querían meter folclore canadiense, que está muy padre. Hay unas historias ahí de lobos o de gente inuit, etcétera, que me gustan, pero aún así yo me quedo definitivamente con estas primeras temporadas, ¿no? No sé tú qué opinarás. A mí en general te puedo decir que toda la serie me gustó. Sí. No puedo decirte que la primera temporada sea la mejor. Creo que hay episodios muy buenos en una primera temporada. Sí. Como hay en una sexta temporada. Me quedaría solamente con la primaria. Yo creo que hay que ver toda. Sí, definitivo. No es mi favorita. No es mi favorita la primera. Creo que en general toda me gusta. Sí, fíjate que también, ya por último, mencionar a esta chica que sale creo que en 2 episodios, que es Laura Bertrand, y que era también esta actriz
que hacía de Amanda, de esta serie de... Ay, ¿cómo se llamaba ¿El la show serie? de Amanda? No, la serie de Amanda y Busy. Ah, ya sé cuál. Era una serie como tipo Los Años Maravillosos, pero con chicas, ¿no? Yo Los Años Maravillosos nunca la vi, no te podría decir. Pero era esta serie que retrataba como que la adolescencia y la amistad entre estas dos chicas. Sí, desde el punto de vista de las jovencitas, ¿no? De las adolescentes, que por cierto esa serie está completa, la pueden ver en archive.org. Ahí está completa, nada más que está sin subtítulos, está en inglés. Pero bueno, la pueden rememorar ahí porque aquí en YouTube había creo que un episodio o 2, pero no estaba completa, entonces la pueden ver ahí en archive.org. Les voy a dejar el link para que la vayan a ver. Y que esta chica justamente, la que era Amanda, esta chica güerita, sale, les digo, en como 2 episodios del Temes a la Oscuridad. Y que también regresó, no sé si recuerdas, para el reboot. Sale ahora como mamá del niño, ¿no? Que es como el protagonista de 1 o 2 episodios, que de hecho creo que son 3 episodios el reboot. Sale ella de nuevo, regresó, y que también sale el señor Sardó, ¿no? Ah, sí. Vuelven a salir estos 2 personajes, y creo que por ahí un tercero regresa para este reboot, y que es muy grato, ¿no? Volverlos a ver ahora ya adultos, francamente adultos en sus 40s. Es muy agradable. En el caso de Amanda, en el caso de Mr. Sardo, pues ya mucho mayor, ¿no? Ya un señor mayor. Ya mucho mayor. Así es, pero qué bueno son estas series que también apelan mucho a la nostalgia, que creo que también te ha dado mucho este fenómeno, ¿no? De la nostalgia. Pero fíjate que hay un detalle curioso con estas series nuevas, esos reboots. Uh-huh. Y bien lo mencionas, apelan mucho a la nostalgia a tal punto que creo que llegan a ser un uso. Sí, a veces muchas series de terror actuales, uh-huh, en lugar de utilizar precisamente lo que hacían en el Temes a la Oscuridad, utilizaron el tema quizás adolescente un poco, uh-huh, pero centrarse en un tema de horror, de terror. Lo que hacen es hacer todo lo contrario, utilizan una línea de terror, pero se convierte todo en un drama adolescente. Hay muchas series que están siendo criticadas por lo mismo. Esta serie que salió con Resident Evil, por ejemplo, la que fue reciente de Alien, ¿no? Me decías. Alien, sí, no, tiene una crítica pésima, yo no la he visto, pero por lo que he escuchado de personas que son fanáticos y no tan fanáticos de esta serie, ajá, pues dicen que realmente es como ver una serie de Dawson's Creek, que con también era con pretexto de los alienígenas, ajá, ¿no? Sí. Entonces acabas con toda una imaginería. Así es. Y creo que fue uno de los problemas para este reboot que tuvo, ¿no? Estaba yo leyendo precisamente que fue uno de los problemas que tuvo, que no tuvo ese clinch que tuvo, sí, no, que tuvo la serie original, uh-huh, porque se centraron mucho en la temática de este lugar donde estaban desahuciados, ¿no? No, pero la estás confundiendo. ¿Estoy confundiendo? Sí, totalmente, es que se llama muy similar. Tú te estás refiriendo a la serie de El Club de la Medianoche de Mike Flanagan. Claro. Pero no tiene nada que ver. Sí, y aún así va perfectamente con lo que te estoy diciendo. Esa es una gran serie, a mí me gustó mucho, aunque de hecho tienes razón en algo, fue muy mal recibida. Pésima. Ya la iremos trayendo, ¿no? Y fíjate que a mí me encantó esa serie, a mí sí me gustó, uh-huh, y me hubiera encantado que no la cancelaran y ver una nueva temporada. Claro. Pero no, también vimos en sí el reboot de Le Temes, creo que no lo estás recordando ahorita muy bien. No lo recuerdo bien. Fíjate que mi recuerdo de Le Temes es únicamente con la serie y con la película de 4 episodios que vimos de esta misma serie. Ajá, pero sí, de la otra, de lo que me estás mencionando, no lo recuerdo. Y fíjate qué detalle tan interesante, ¿no? Que de hecho vimos el reboot con mucha ilusión de regresó Le Temes. No, yo creo que por eso no me acuerdo. Ajá, exacto, eso voy. Como que qué tan olvidable pudo ser, o qué tan abajo se quedó, que aún con ese hype que teníamos de regresó Le Temes, que de hecho nos contó Alan, no sé si te acuerdas, Alan fue el que nos dijo, Le Temes ya está de nuevo, pero que para que ni siquiera recuerdes, ¿no? Sí, porque a veces es la señal de que dejen a los clásicos ahí, sí, déjenlos como están, mejor creen historias nuevas, hagan cosas nuevas para generaciones nuevas. Y ya si las generaciones nuevas quieren revisitar los clásicos, que lo hagan de su fuente original, sí, claro, ¿no? No con un reboot desabrido que es fácilmente olvidable. Así es. Pero bueno,
¿Algo más que tengas que agregar? Pues nada, recordarles que tienen que dar su like, por que favor, se den su agreguen like a nuestro canal y que compartan pues este programa y pues nos escriban ahí en la caja de comentarios cualquier detalle si les gusta nuestro programa, qué les parece, qué les gustaría, recomendaciones, porque nos han estado dejando algunas recomendaciones y las vamos a seguir tal cual. Entonces pues sigan por favor comentando y pues participen un poco más, chicos. Así es, y de hecho ya saben que si traen una recomendación siempre las traemos. Por ahí le debo una película que es la de Sucker Punch. Sheratán ya la vio, pero yo nunca la he visto. Por ahí me la mencionaron y la voy a traer pronto, pero igual nos dejaron un audiolibro que fue La Carne de Virgilio Piñera. Ya hice el audiolibro y ya está disponible, váyanlo a escuchar. Dejen sus recomendaciones porque sí las escuchamos y sí las traemos. Así es. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Los amamos. Bye. Adiós. Acabamos de grabar el jueves quimérico de Le temes a la oscuridad y aquí está Perrito. ¿Cómo dices? ¿Como si fuera niño bueno o qué? Sí, como si fuera niño bueno, como si ese perro no pecara. Así es. Es un angelito, mi niño. Pero bueno, ahora sí, nos vamos.